Apple ha lanzado la cuarta beta de iOS 26.5 y en este video te estaré contando todo lo que cambió y las nuevas funciones, como también qué otras cosas han pasado en el mundo de Apple. Así que comencemos. Comencemos hablando de cuánto espacio ocupó, por lo menos en mi iPhone Air, y a mí me ocupó 6.53 GB, así que fue bastante grande esta actualización, a pesar de ser bastante pequeña lo que estaremos viendo con iOS 26.5. Y en cuestión de en qué momento nos encontramos, puedes ver que el número de la versión termina con una letra B, así que estamos prácticamente en la recta final de poder tener la versión RC, es decir, la versión final de iOS 26.5. Como estamos ya prácticamente a finales de abril, seguramente la semana que viene estaremos viendo esta versión RC, la versión final, para que entonces dentro de 2 semanas estaremos viendo el lanzamiento final para todas las personas. Obviamente todo esto puede cambiar, así que sigue pendiente el canal para ver si Apple le hace entonces una quinta beta de iOS 26.5 para que entonces nos lleve directamente hasta letra A y que luego entonces veamos el lanzamiento de la versión RC. En cuestión de nuevas funciones y cambios, es prácticamente muy mínimo como te he contado anteriormente, pero si vamos a la sección de la parte de configuración y buscamos la aplicación de mensajes, y si tienes la función de mensajes RCS, vamos prácticamente hasta el final. Ahora Apple ha añadido un poquito más de texto diciéndonos de que prácticamente pues es posible que esta función lance con iOS 26.5, aunque todavía no se ha confirmado, y puedes ver que nos dice los mensajes RCS se encriptarán de extremo a extremo si esta función está disponible para todos los destinatarios, es decir que ambas personas tienen esa habilidad, ya sea equipos Android o equipos de iPhone si por alguna razón no utilizas iMessage. Así que parece que Apple se está preparando para finalizar el lanzamiento de esta función, aunque una vez más es posible que no llegue en esta versión final de iOS 26.5, ya que Apple nos ha dicho en el pasado de que Apple está probando esta función, pero que todavía no ha garantizado que estará llegando con esta versión, pero sí que debe estar llegando en algún momento en el 2026. Otra cosa que podrías experimentar en esta cuarta beta sería un mejor desempeño y también de fluidez. Hay algunos que hablan de que la animación de la pantalla de bloqueo a la pantalla de inicio ahora es un poquito mejor, que también Apple Siri también es un poquito más fluido, como también el teclado. Así que déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cómo te ha ido con esta versión beta y si anteriormente tenías algún problema o no, y si ahora no estás teniendo ya ese problema en tu dispositivo. Bueno, dejemos a un lado iOS 26.5 y la cuarta beta y hablemos de lo que está pasando durante los pasados días, y es que se ha encontrado que algunas personas están teniendo problemas con los iPhone 17, iPhone 17 Pro y también el iPhone Air, así que parece que hay un bug o algún problema en cuestión de cómo es que manejan la carga, ya que si el dispositivo llega a cero, es decir que se apaga porque ya perdió la batería, estos dispositivos parece que no están volviendo a encender, ni siquiera conectando un cable, ni siquiera activando este sistema de los botones de volumen para poder encender, ni tampoco conectándolo a la computadora. Así que sin duda alguna hay varias personas que han estado experimentando con este problema. Según se ha encontrado y algunas personas han logrado reportar, ¿verdad?, cómo es que está funcionando, al parecer solamente lo estarás rescatando si conectas tu dispositivo a un cargador MagSafe, es decir, inalámbrico. Así que si tienes estos dispositivos de Apple, hasta que la compañía haga algún anuncio, porque todavía la misma no ha dicho nada al respecto, es posible que yo te recomendaría dos cosas. Primero, que no dejes que la batería llegue a cero, o que entonces mantenga siempre un cargador inalámbrico o MagSafe para que puedas, como quien dice, resucitar tu teléfono, porque al parecer pues no estará reviviendo luego de que llegue la batería a cero. Obviamente durante los próximos días es posible que Apple haga algún anuncio sobre esto, que veamos algún cambio o alguna recomendación de parte de la compañía, así que sigue pendiente del canal como también mis redes sociales para ver qué estará pasando con este problema. Durante el viernes en mi video de resumen de la semana te hablé sobre más detalles de John Ternus, el próximo CEO de Apple, luego de que entonces Tim Cook se retire de la compañía. Pues entonces ahora tenemos un poquito más de detalles que nos hablan sobre lo que este dijo prácticamente a los empleados, prácticamente anunciando pues lo que estará haciendo en el futuro, y está segura de que la compañía seguirá expandiendo la parte de servicios. Debemos de recordar que gracias a Tim Cook pues tenemos todas estas alternativas como Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Fitness, etcétera. Pues parece que John Ternus no estará descansando en eso, y seguramente se entiende porque la compañía tiene que tener como alternativas para poder vincular tanto el hardware como también el software. Debemos de recordar que él es una persona encargada del hardware, ese es prácticamente como su fuerte, pero también se dedicó y le mencionó a los empleados de la compañía que él seguirá también expandiendo. Puedes ver que aquí dice que seguirá expandiendo esa parte, dice que espera seguir ampliando eso y seguir buscando tipos de servicios en los que entonces se pueda encontrar esta unión entre el hardware y el software. Así que al parecer John Ternus seguirá trabajando en esto para ver cómo también Apple sigue también, como quien dice, aumentando
aumentando los ingresos de la compañía, porque sin duda alguna no solamente tienen que vender dispositivos, sino también tienen que encontrar alternativas de cómo pueden generar más dinero de cada persona que ya compró un equipo de Apple. Obviamente, como también te he contado anteriormente, este ejecutivo seguramente también estará lanzando múltiples equipos de hardware. Hemos escuchado ya rumores de las gafas inteligentes, quizás estaremos viendo un equipo para la casa con una pantalla inteligente también, con una bocina. Así que no solamente estaremos viendo servicios, sino también nuevos dispositivos de Apple que podamos comprar para seguir teniendo esta unión entre el software y el hardware. Y bueno, si hablamos de la expansión de lo que Apple estará haciendo en el mundo de hardware, hoy tenemos un nuevo reporte de parte de Macworld que asegura que la compañía estará utilizando el nombre de Ultra tanto en los dispositivos móviles, es decir el iPhone, como también las computadoras. Según este reporte, al parecer Apple está utilizando el nombre de Ultra en su nuevo teléfono plegable, así que no se estará llamando iPhone Fold, sino que al parecer se estará llamando iPhone Ultra. Obviamente este sería bastante poderoso este teléfono, aunque obviamente pues no tendría tantas cámaras como el teléfono Pro, así que ya veremos cómo Apple estará manejando eso y si en efecto estaremos viendo este nombre o no en este teléfono. También al parecer Apple está utilizando el nombre Ultra en las próximas computadoras MacBook que la compañía está lanzando supuestamente a finales de este año o a principios del 2027, y estas serían las MacBook Pro, no serán Pro, ¿verdad? Porque al parecer será el nombre Ultra, que tendría la pantalla táctil, la pantalla OLED. Obviamente tendremos quizás otros detalles y otras funciones de parte de hardware en estas computadoras, pero en cuestión de nombre, pues eso es lo que se ha estado filtrando y rumorando. Obviamente, pues muchas personas dirán que Apple se está copiando de lo que Samsung hizo con su línea de teléfono, pero realmente luego de Pro, pues es un poquito difícil encontrar otra próxima palabra, así que ya veremos qué Apple estará haciendo con sus próximos dispositivos y si estará utilizando este nombre o no. La última noticia de la cual te quiero hablar en el día de hoy nos viene de la compañía OpenAI, y es que según nuevos reportes, el reconocido filtrador Ming-Chi Kuo, que se dedica también a filtrar cosas de parte de Apple, está segura que la compañía, además de trabajar en gafas inteligentes, en un dispositivo inteligente que también puedes llevar contigo para conectarse con ChatGPT, al parecer la compañía está trabajando directamente con MediaTek y Qualcomm para entonces desarrollar procesadores que estarán presentes entonces en este dispositivo, en este teléfono inteligente de parte de OpenAI, y es posible que veamos un lanzamiento en el 2028 y quizás que se finalicen las especificaciones para el 2026 o el 2027. Ya veremos qué estará pasando, si es que estará sucediendo eso, pero lo más interesante que pasó el mismo día de hoy, bueno, prácticamente ayer a la hora de grabar este video, es que Sam Altman, el jefe de OpenAI, publicó un tweet diciendo de que ya es hora de quizás reinventar cómo es que se hacen los sistemas operativos, que entonces se puedan manejar también con la parte de los agentes y la inteligencia artificial. Así que es un poco interesante que este ejecutivo haya publicado este mensaje prácticamente al mismo momento en que se empezaron a aparecer estos reportes y rumores de que la compañía está lanzando su propio teléfono. Obviamente competir directamente con Google y Android, como también con la oferta de Apple y iOS, es sin duda alguna bastante difícil, pero con el poder de la inteligencia artificial y las colaboraciones y el gran tamaño que tiene ya OpenAI, pues quizás es posible que entonces ellos tengan una alternativa que pueda quizás entrar y romper este duopolio que tenemos ahora mismo en el mercado. Yo sé que será bien difícil, otras compañías lo han intentado anteriormente, así que ya veremos qué estará pasando, pero sin duda alguna zona bien interesante esta alternativa y quizás estas compañías estarán haciendo. Y bueno, con ese último detalle te he traído un resumen de todo lo que trajo esta cuarta beta de iOS 26.5, como también lo que pasó durante el fin de semana en cuestión de rumores y filtraciones. Déjame saber cómo te ha ido con esta beta y qué también piensas sobre esta iniciativa de parte de John Ternus de quizás expandir la parte de los servicios, la idea de Apple de lanzar equipos bajo el nombre Ultra. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete. Estamos prácticamente a ley de nada para poder llegar a los 100,000 suscriptores, así que apóyame para que me acompañes en esta travesía. Ahora sí, gracias por vernos, estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.